Hola chiquillos, acá les voy a entregar un poco el material de la clase que nos faltó. Esto va a estar asincrónico, ¿cierto? Pero usen esta clase como referencia para estudiar los temas de la clase de electricidad parte 2. Bien, un poco para empezar, ¿cierto? La clase de circuito, comenzar hablándoles de esto que me quedó pendiente. El electroscopio, que hay un ejercicio relacionado al electroscopio en la guía. Entonces, primero hay que explicarle. El electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera conductora arriba. Entonces, cuando nosotros acercamos un objeto cargado al electroscopio, suceden cosas con las barritas metálicas que se encuentran acá, de acuerdo al estado de carga. Le explico un poco el funcionamiento específico del electroscopio. Entonces, por ejemplo, acá usted tiene un electroscopio neutro. Acá está la varilla larga, la esfera conductora y las láminas, estas pequeñas que se muestran ahí, que son idénticas a estas que están acá, solo que este es un dibujo más feo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted acerca un objeto cargado a un electroscopio? Cuando usted acerca un objeto cargado, este objeto se polariza. Por ejemplo, acá acerca un objeto positivo, por lo tanto las cargas negativas se acumulan acá y las cargas positivas se acumulan en la parte inferior del electroscopio. Como en la parte inferior, en ambas láminas se acumula la carga positiva, entonces estas cargas, o sea, estas láminas se repelen y entonces se abren, es decir, se separan, como ustedes pueden ver acá. Ocurre la separación de las láminas. Entonces podemos graduar, de hecho. Mientras más se abran, mayor es la cantidad de carga, es decir, la magnitud de las cargas que hay. Entonces, si el electroscopio está neutro, podemos detectar si un objeto tiene carga o no, pero nada más. Para nosotros determinar el tipo de carga, el electroscopio tiene que estar previamente cargado. Por ejemplo, acá tenemos carga negativa o carga positiva. Por ejemplo, si nosotros acercamos al electroscopio un objeto que tenga su mismo tipo de carga, lo que va a ocasionar esto va a ser que va a repeler las cargas negativas, es decir, si tienen el mismo tipo de carga, se repele la carga, el exceso de carga pasa a las láminas bimetálicas que se encuentran abajo y las patitas se separan aún más. En cambio, si el objeto tiene el distinto tipo de carga, el objeto atrae las cargas predominantes hacia arriba y al disminuir la cantidad de carga que se encuentra acá abajo, las patitas se tienden a unir. Por lo tanto, resumen, si el objeto tiene la misma carga, si el objeto tiene la misma carga que el electroscopio, las patitas se separan. Si el objeto tiene carga de signo contrario al electroscopio, las patitas se... bueno, repasar, ¿cierto? Interacción entre cargas, ya lo vimos. Acá un poco el potencial eléctrico. Acá yo les decía un poco que el potencial eléctrico se define como la energía necesaria para mover una carga dentro de un campo eléctrico. Por lo tanto, como se mide en energía, esto es Joule, y se divide por la unidad de carga. Por lo tanto, esto es Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb es lo que nosotros vamos a llamar volt. Esto que tenemos acá es lo que nosotros denominamos un volt. Si entre dos puntos del espacio existe una diferencia potencial, nosotros decimos a esa diferencia potencial le llamamos tensión o voltaje. Se mide en las mismas unidades, simplemente representa una diferencia de potencial. Si existe, es decir, si entre dos puntos del espacio hay un potencial alto y acá hay un potencial bajo, acá se va a generar una diferencia potencial. Esta diferencia potencial va a generar que se muevan las cargas. Las cargas positivas se mueven de altos potenciales a bajos potenciales y las cargas negativas se mueven de bajos potenciales a altos potenciales. Cuando las cargas se muevan dentro de un potencial generado, nosotros vamos a tener lo que vamos a denominar corriente. Es decir, la corriente la vamos a hacer en términos del movimiento de cargas. Es decir, la corriente cuantifica cuántas cargas se mueven. Entonces, introducirle acá el concepto de
del movimiento de las cargas, ¿cierto? Las cargas positivas se mueven en zona de mayor a menor potencial y las negativas al revés. La corriente eléctrica, bueno, un concepto es cuando circulan las cargas, y es lo que decimos cuando decimos la expresión nos da la corriente. Y tenemos dos tipos de corriente, la corriente positiva y la corriente negativa. Como ya les explicaba en las clases anteriores, lo que realmente se mueve es la corriente positiva, o sea, la corriente negativa. Los electrones son los que se mueven, y esto, por lo tanto, esto de acá abajo es la corriente real. Corriente real. Pero antiguamente se creía que lo que se movía era la corriente, las cargas positivas. Entonces, antiguamente se utilizaba este tipo de corriente, que le denominaban corriente convencional. Actualmente, en casi todos los circuitos, lo que se mira es la corriente convencional. La corriente real no la utilizamos, a pesar de que sabemos que los electrones son los que se mueven. En los circuitos nosotros fingimos que lo que se mueve son las cargas positivas. El movimiento de las cargas suele ser en gases y en los líquidos a través de iones o electrones libres. Es decir, tanto en gases como en líquidos se pueden mover. A nosotros no nos interesa eso, a nosotros solo nos interesa cómo se mueven en el estado sólido. Y en el estado sólido solo lo que se mueven son los electrones. Vamos a tener distintos tipos de materiales de acuerdo a cómo se pueden mover los electrones. Los materiales que permiten una libre circulación de los electrones son los que nosotros denominamos conductores. Los que la carga se mueve más o menos bien, es decir, le cuesta pero aún logra moverse, son los semiconductores. Y los en que la carga no puede moverse es lo que nosotros llamamos aislantes. Es decir, en los aislantes encontramos que es cierto, la carga no se puede mover. La corriente nosotros la cuantificamos como la carga que se mueve por unidad de tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que esto se mide en coulomb por segundo, y eso es igual a ampere. El ampere, ¿cierto? A pesar de que se define como una división de unidades, es una magnitud fundamental. ¿Qué cosas decirle más aproximadamente acerca de la corriente? Y acá, bueno, despejar más o menos. La corriente solo depende de cuánta carga pase en un determinado tiempo. ¿Ya? De nada más. Ustedes simplemente tienen que calcular, en este caso, no sé, si circulan 4 coulombs en 2 segundos, la corriente va a ser de 4 coulombs sobre 2 segundos. Es decir, va a ser 2 amperes. Y eso sería el cálculo, nada más. Ningún otro factor altera la corriente. Bien, ahora, ustedes van a saber más o menos, y yo les dije que cuando existía una diferencia de potencial, se generaba la corriente. Es decir, yo en la clase primera, yo les dije que pensaba el potencial como una bajada. Es decir, las zonas de potencial alto son zonas altas y las zonas de potencial bajo son zonas bajas. Es decir, yo acá tengo alto potencial y acá yo tengo bajo potencial. Entonces nosotros fingimos que la corriente, las cargas se mueven de alto potencial a bajo potencial, fingiendo, ¿cierto?, que tenemos cargas positivas. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica va a depender de qué tan alta sea esta diferencia. Es decir, qué tan alto sea el voltaje. Qué tan alto sea el delta V, que es la diferencia de potencial que existe entre la zona de alto potencial y la zona de bajo potencial. ¿Bien? ¿Qué tan alto? Esto va a depender qué tanta corriente se genera. Es decir, mientras mayor sea el voltaje, mayor va a ser la corriente. Por ejemplo, acá, 1 ampere genera, o sea, 10 voltios generan 1 ampere. 20 voltios generan 2 amperes. 30 voltios generan 3 amperes. Es decir, hay una relación directa. La corriente es directamente proporcional a el voltaje. ¿Y cómo se define eso? ¿Quién define más o menos de que si yo tengo este voltaje, cuánta corriente se genera? Yo les digo que depende del refalín.
Es decir, ustedes tienen acá, acá, y por donde se va a trasladar la carga va a ser el conductor. Este de acá es el conductor, el que va a servir como resbalín. Entonces, las propiedades del conductor van a definir qué tan rápido o qué tan... O sea, van a haber dos factores. Qué tan alta es la caída y segundo, qué tan áspero es el resbalín, es decir, las características del conductor. Que vamos a ver que eso se va a llamar resistencia. Entonces, existe una relación directa entre ambos conceptos, por lo tanto, hay una constante de proporcionalidad y esta constante de responsabilidad, o sea, de proporcionalidad, depende de las características del conductor. Esto se llama, esta constante, lo que nosotros llamamos la resistencia. Bueno, esta cosita que ustedes ven acá, V, el voltaje es igual a la intensidad de corriente por una constante. Esta expresión de acá es lo que nosotros llamamos la ley de Ohm. George Simon Ohm, un científico alemán, describió esta teoría acerca de la ley de Ohm y dijo, describió esta constante de proporcionalidad acá, le puso resistencia y dijo que la corriente que se generaba en un circuito era directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que éste presenta. La resistencia que él llamó, que esta constante K de proporcionalidad, se obtiene dividiendo el voltaje sobre la corriente, es decir, la pendiente de un gráfico de voltaje versus corriente. El voltaje se mide en volt, la corriente se mide en amper, y volt sobre amper es lo que nosotros llamamos un ohm. Ohmio es como en españolísimo. Nosotros acá en Chile le decimos ohm. ¿Ya? Es decir, eso es lo que nosotros vamos a definir como un ohm. Esta constante resistencia, o sea, esta resistencia solamente depende de las características del conductor. Básicamente se define qué tan rugoso es el resbalín por el que cae. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, la misma tensión por la que va a caer la carga, en este caso, la resistencia va a ser como lo que se oponga al paso de la corriente. Es decir, por ejemplo, acá, este resbalín es mucho más rugoso que este. Por lo tanto, acá la carga va a caer más lento que acá. A pesar de que los dos tienen la misma caída de potencial, acá la carga va a ir más lento porque el resbalín es más rugoso, es decir, se opone una mayor resistencia. Por lo tanto, mayor resistencia, menor va a ser la corriente. La resistencia eléctrica depende de varias cosas. Depende del material, es decir, de la resistividad, que es una propiedad intrínseca del material. Es decir, los buenos conductores tienen baja resistividad, los malos conductores tienen alta resistividad, el largo del conductor y el área del conductor. Es decir, mientras mayor sea el largo del conductor, mayor es la resistencia, y mientras más ancha sea el área, es decir, mientras más grande el área, menor va a ser la resistencia. Estas propiedades, ¿cierto?, no se las van a preguntar, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. La resistividad es un valor fijo, aumenta y disminuye con las variaciones de temperatura. Es decir, nosotros podemos medir temperatura midiendo la variación de la resistividad. Y acá se fijan los valores de la resistividad más bajos son para la plata, bastante bajo, el cobre y el oro. Son los tres mejores conductores. Ya para los demás, ya la resistividad empieza a aumentar, el aluminio conduce bien, el tungsteno bastante bien, y acá empiezan a disminuir ligeramente la conductividad. Cuando ustedes acá miran, por ejemplo, ya tenemos valores, el germanio, el silicio, la piel humana, ya una resistividad bastante alta. Existen conductores que no siguen la ley de Ohm, y es porque se calientan. Cuando se calientan, la resistencia va variando en función de la corriente. Así que no sigue la ley de Ohm, pueden verlo acá, se llama
conductores no ómnicos. Los conductores que siguen la ley de Ohm se sigue una línea recta. Entrando un poco ya a la materia de circuito, nosotros vamos a tener un circuito va a ser un sistema en el que nosotros vamos a generar una caída de potencial y vamos a aprovechar esta caída de potencial para generar una corriente para hacer funcionar un dispositivo. Necesitamos cable conductor, necesitamos una fuente de voltaje, que puede ser tanto una pila como una batería. Esta va a ser el que va a generar el voltaje, y vamos a necesitar una resistencia, que se pueden simbolizar de esta manera. La resistencia representa cuál es la oposición a la corriente en este circuito. Las resistencias pueden ser varias cosas, por ejemplo, puede ser una bombilla, puede ser un amperímetro, etcétera, etcétera. Puede ser un equipo, un electrodoméstico, etcétera. Los demás cosas que nosotros que aparecen acá no los vamos a utilizar. No vamos a utilizar esto, no vamos a utilizar esto, ni no vamos a utilizar esto. Esto lo pueden recordar. Toma a tierra. Cuando nosotros conectamos el circuito a tierra, el circuito no sirve. Y bueno, ya que hay dos instrumentos, el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro sirve para medir corriente, el voltímetro sirve para medir voltaje. El interruptor es para abrir o cerrar el circuito. Si el interruptor está abierto, no puede pasar corriente. Si el interruptor está cerrado, sí pasa corriente. Continuando lo siguiente, nosotros vamos a tener acá el diagrama. Siempre en un circuito vamos a tener la fuente de voltaje. Acá tenemos una batería, acá por ejemplo tenemos una pila. Vamos a tener siempre la resistencia y el cable conductor. Eso es lo básico. Batería, cable conductor, resistencia. Bueno, acá están los interruptores que pueden estar o no estar. Se fijan acá, las resistencias que ponen son bombillas, pero igual las bombillas funcionan como resistencia. Ya bueno, acá nuevamente el polo grande del circuito significa corriente, el lado positivo, y la corriente negativa es el lado pequeño, el lado negativo. Lado positivo, lado negativo. La corriente real, ustedes saben que iría de negativo a positivo. Pero como yo les dije, en la mayor parte de los circuitos se utiliza la corriente convencional, que es la corriente que sale del terminal positivo. Es decir, la corriente que utilizamos en casi todos los circuitos es esta, la celeste, de positivo a negativo. ¿Ya? Bueno, acá también tenemos otra resistencia. Fíjense bien en los símbolos de la resistencia. La resistencia se puede señalar como con bombilla, con un cuadradito o con el zigzag. Las tres cosas van a corresponder a una resistencia. Por ejemplo, ¿en qué sentido circula la corriente en este circuito? De la manera, debería circular de acá hacia allá. En caso de que el interruptor estuviera cerrado. Ojo, solo si el interruptor está cerrado. Si el interruptor está abierto, no circula corriente. ¿Ya? Bien. Acá, el camino de la corriente. La corriente siempre va a preferir el camino de menor resistencia. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la batería. La corriente saldría desde acá. Saldría desde acá. Este cable está cerrado, por lo tanto no va a pasar por acá. Y por lo tanto pasaría por acá la corriente. Y tendríamos que la corriente pasaría por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros le abrimos un cable que tiene menos resistencia? Toda la corriente va a pasar por el cable que no tenga resistencia. Y ahí se va a generar lo que se llama cortocircuito. Nunca ustedes pueden conectar una batería a un cable que no tenga resistencia, porque si no se genera el cortocircuito. Es decir, la corriente no se aprovecha. ¿Ya? Esto también es proporcional. Por ejemplo,
Si yo tengo en un circuito que se divide el camino, no sé, acá tengo una corriente de 4 amperes, acá tengo una resistencia que va por ahí, acá tengo otra resistencia que va por acá. Y esta resistencia, no sé, vale 3 y esta resistencia vale 1, la corriente va a pasar por acá y por acá, la corriente se divide, y por acá va a pasar una corriente de 1 amper y por acá va a pasar la corriente de 3 amperes. Es decir, siempre la corriente va a pasar prioritariamente por el lado que tenga menor resistencia. Es decir, una resistencia menor va a dejar pasar más corriente. Bueno, eso decirle respecto a eso. Acá, aplicación de la ley de Ohm. Acá nos piden calcular el valor de la intensidad corriente. Para nosotros calcular la corriente en un circuito, nosotros tenemos que tomar, ¿cierto? La ley de Ohm, que es VI por R, y por lo tanto, para calcular la corriente, es el voltaje sobre la resistencia. Acá el voltaje que aplica la batería son 9 volts sobre los 3000 ohm, ojo, ahí dice 3000 kilo ohm, y eso nos va a dar nos va a dar 3 y por 10 a la menos 3, es decir, 0,03. Es decir, esa va a ser la corriente que va a circular. Puede ser 0,03 amperes o expresado así 3 miliamperes de manera concreta. Muy, muy sencilla. Acá, por ejemplo, en el siguiente circuito circula una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Entonces acá utilizamos, ¿cierto? V es igual a IR, por lo tanto, para calcular la resistencia es el voltaje sobre la corriente. El voltaje son 5 volts, la corriente son 2 amperes, por lo tanto la resistencia es 2,5 ohm. Claramente. Y acá, por ejemplo, nos dice, calcular la diferencia potencial que se suministra a la batería para el siguiente circuito si en el momento en el que se cierra el interruptor circula una corriente de 5 amperes por la resistencia de 20 ohm. Por lo tanto, acá el voltaje lo calculamos simplemente como I por R. Eso va a ser 5 por 20. Y la batería está suministrando 100 voltios de voltaje. Vamos a llamar circuitos resistivos a aquellos circuitos eléctricos que solo están compuestos por una fuente de voltaje y de resistencia eléctrica, y obviamente cable interruptores. Es decir, no vamos a utilizar circuitos que tengan elementos más complejos. Los circuitos resistivos los vamos a clasificar según el camino que toma la corriente eléctrica. Vamos a tener circuitos en serie, paralelos y circuitos mixtos. En los circuitos en serie la corriente solo toma un camino, porque todas las resistencias están conectadas una atrás de otra. Por lo tanto, la corriente que circula por todas las resistencias siempre es la misma. Es decir, en un circuito en serie, la corriente siempre es igual. Cosas importantes. El voltaje se distribuye proporcionalmente en cada resistencia. Y yo les digo que lo piensen como una múltiple caída. Ustedes saben que es cierto que el voltaje, digamos, no sé, acá vamos a tener, no sé, 10 volts. Es decir, la caída que va a suministrar la batería va a ser de 10 volts. Acá nosotros vamos a tener el 0 y acá vamos a tener el 10 volts. En cada resistencia se va a producir una caída. En la resistencia 1 se produce una caída. En la resistencia 2 se produce otra caída. Y en la resistencia 3 se produce otra caída hasta llegar a 0. Por ejemplo, acá se cayó 2, acá cayó 2, y acá más 4, y acá cayó 6. De tal manera
que todos los voltajes suman el voltaje total, es decir, el voltaje que hay en la resistencia 1, más el voltaje que hay en la resistencia 2, más el voltaje que hay en la resistencia 3, suma el valor del voltaje total. Entonces, todas las corrientes son iguales y los voltajes en cada resistencia suman el voltaje total. La resistencia total del circuito nosotros la vamos a llamar resistencia total o resistencia equivalente. Resistencia total o resistencia equivalente, cualquiera de las dos, nosotros la vamos a obtener por la suma de toda la resistencia. R1 más R2 más R3. Y así nosotros vamos a obtener la resistencia total. ¿Para qué nos sirve la resistencia total? La resistencia equivalente nos sirve para calcular la corriente total a partir del voltaje total. Es decir, la ley de Ohm se aplica para cada resistencia, pero también se aplica para el circuito total. Es decir, nosotros acá podemos aplicar la ley de Ohm. El voltaje en 1 es igual a R1 por I. Podemos aplicarlo para eso. Acá el voltaje 2 es igual a R2 por I. Y acá el voltaje 3 es igual a la resistencia 3 por I. Pero también podemos aplicar la resistencia utilizando el voltaje de la batería. Es decir, el voltaje de la batería es igual a la resistencia equivalente por la corriente. Es decir, por ejemplo, en este circuito podemos aplicar 4 leyes de Ohm. Lo importante acá es que esto nos permite calcular fácilmente la corriente. Y una vez que tenemos la corriente la podemos utilizar para calcular los voltajes individuales. Entonces es bastante útil en ese sentido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un circuito en serie. Y, por ejemplo, queremos calcular la corriente. Entonces, para calcular la corriente, nosotros utilizamos la resistencia equivalente. Es decir, sumamos 10 más 5, 15, y 15 más 15, 30. Entonces ahí tenemos un circuito fácil y por lo tanto el cálculo de la corriente nos daría, ¿cierto? La corriente que tiene que ser el voltaje sobre la resistencia sería 6 volts sobre 30. Y eso nos da, creo que un quinto, eso es 0,20 amperes. Y por ejemplo, la corriente del circuito total sería 20 amperes. Por lo tanto, el voltaje acá sería 10 por 2, es decir, 20. O sea, perdón, 10 por 0,2. Acá el voltaje sería 5 por 0,2 y acá el voltaje sería 15 por 0,2. ¿Sí? Acá el voltaje le va a dar 2 volts. Acá 5 por 0,2 creo que da 1 volt. Y 0,2 por 15 creo que eso da, si no me equivoco, 3 volts. ¿Ya? Y se fijan, perdón, acá es 0,2. 2 más 1 más 3 suman los 6 volts de la fuente. Entonces todo eso le tiene que calzar. En un circuito en paralelo vamos a tener una situación ligeramente distinta. Cuando nosotros tengamos un circuito que se dice está en paralelo, la corriente va a salir del circuito y se va a separar en los distintos caminos. Vamos a tener que las corrientes ahora van a ser distintas. Pero todas las corrientes en sí, ustedes van a tener acá la corriente que sale de la batería, es lo que nosotros llamamos corriente total. Y todas las corrientes, cuando se separan, tienen que sumar la corriente total. Es como el ejemplo que yo les dije, cuando llegaban los 4 amperes, en un lado circulaban 3 y en el otro lado sumaba 1. Es porque 3 más 1 tiene que dar 4. Es decir, la primera ley es que todas las corrientes tienen que sumar la corriente total. Lo segundo, como si se fijan acá, todas las resistencias están conectadas entre los mismos extremos, todas las corrientes, o sea, todas las resistencias están sometidas al mismo voltaje. Es decir, este voltaje de acá, vamos a llamar que si este es V1, este también es V1,
y este también es V1. Es decir, todos los voltajes son iguales. ¿Y son iguales a qué? A la batería a la que están expuestos. Es decir, cuando ustedes tienen resistencia en paralelo, eso cuenta como un solo voltaje. Es decir, no es que estos tres voltajes sumen la batería, no. No es que este sea 2, este sea 2 y este sea 2 y eso sume 6. No. Todos son iguales a la batería. Es decir, 6, 6, 6. Si todas estas resistencias tienen un voltaje 6 puesto. Y no es que sumen 18, sino que todas están sometidas al 6. Por lo tanto, acá todos son iguales. Y ahora para calcular la resistencia equivalente es ligeramente más difícil. La resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos. Para darle el ejemplo. Es decir, 1 dividido la resistencia equivalente acá, es decir, la resistencia total, tiene que ser 1 dividido en 60 más 1 dividido 20 más 1 dividido 10. Cuando usted hace la suma, bueno, acá la suma, yo voy a hacerlo bien rápido. Estos son 3 sobre 60 y estos son 6 sobre 60. Por lo tanto, sumo, esto me da 9, 10. Me da 10 sobre 60. Y eso es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Ahora, para calcular yo la resistencia equivalente, simplemente doy vuelta a la fracción. La resistencia equivalente va a ser 60 sobre 10. Y eso va a ser 6 ohm. La resistencia equivalente, por ejemplo, es de 6 ohm. Por lo tanto, la suma de los recíprocos es igual al recíproco de la resistencia total. A eso se refiere. Un ejemplo de circuito en paralelo. Bueno, acá tenemos que la resistencia equivalente nos da 60. O sea, 6 ohm. 6 ohm. Por lo tanto, es lo que calculamos, por lo tanto, podemos utilizar la ley de Ohm para el circuito total. B es igual a I por R, por lo tanto, la corriente va a ser igual a B sobre R, es decir, 6 sobre 6, la corriente nos va a dar que es 1 ampere. ¿Se fijan? Va a calzar, porque acá, bueno, acá podemos calcular la corriente en cada una, porque como el voltaje es el mismo en cada caso, acá el voltaje es 6 volts, acá 6 volts, acá 6 volts, podemos calcular la corriente 1. Es decir, podemos aplicar la ley de Ohm en cada uno. Por ejemplo, vamos a tener que el voltaje en 1 tiene que ser I1 por R1. Es decir, la corriente 1 tiene que ser igual al voltaje sobre R1. El voltaje son 6 volts y resistencia 1 son 60. Eso nos va a dar 0,1 amperes. Para la segunda, por lo tanto, va a ser 6 volts dividido, en este caso, en 20. Eso va a dar 0,3. Y la I3 nos va a dar, ¿cierto? 6 volts dividido 10. Y eso nos va a dar, ¿cierto? 0,6 amperes. Y fíjense cómo dar de bien esto. 0,1, esto da 0,4, más 0,6 da 1 ampere. Por lo tanto, tenemos que el circuito, ¿cierto?, queda completo. ¿Ya? Estas son como aplicaciones que ustedes tienen que saber hacer bastante bien. Entonces, acá hay un resumen que lo pueden ver detenidamente en su casa. Y acá un poco a los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos, hablarles que son básicamente combinaciones de los circuitos en serie y en paralelo, por lo que se combinan las propiedades de todo. Básicamente, la única diferencia que ustedes tienen que tratar es que ustedes tienen que tratar a estas dos resistencias, por ejemplo, las tratan en paralelo, pero este conjunto en paralelo está en serie con esta. Es decir, estas dos resistencias, por ejemplo, están en paralelo, pero están en serie respecto a esta. ¿Y cómo va a funcionar el voltaje? Esta va a tener su propio voltaje y estas dos van a tener su propio voltaje.
2. Van a tener el mismo. Estas dos tienen el mismo, que es distinto al de este. De tal manera que los 27 volts que da la batería tienen que ser igual al voltaje de la que está en serie con el voltaje de las que están en paralelo. No, ojo, no se suman dos veces este voltaje. ¿Por qué? Porque tienen el mismo voltaje. ¿Cómo calcular la resistencia equivalente? Primero siempre yo calculo la resistencia en paralelo. Entonces, en paralelo, por ejemplo, acá sería 1 sobre 700 más 1 sobre 900. Eso, bueno, por 9, esto da 9 y esto por 7. ¿Sí? 9 por 1 son 7. Eso daría 16. 16 dividido en 4.900, creo. 4.900. No, mentira. 7 por 9 son, a ver, por 6, 7 por 6, 54, 63, 6.300. Si no me equivoco, 6.300. Y por lo tanto, la resistencia equivalente ahí, por ejemplo, sería 6.300 dividido 16. En ese caso. Y la resistencia después, para calcularla, ustedes tienen que tomar los 500 ohms y los 500 ohms se los suman al 6.300 dividido 16, que va a estar en paralelo. Y ahí ustedes van a sacar la corriente, la resistencia total del circuito con los 27 volts. Pueden calcular la corriente total y después pueden utilizar, calcular cada cosa. Bien, esos son como los circuitos mixtos. Mira, ahí les da el 394 y ahí les va a dar el 894. Y el 894 dividido 27 les va a dar la corriente total. Acá los elementos de medición en un circuito re sencillo. El amperímetro tiene resistencia muy pequeña, por lo tanto se conecta en serie y no afecta la corriente total. Como no tiene resistencia, no afecta la corriente y podemos medir la corriente del circuito. Si la conectáramos en paralelo, como no tiene resistencia, genera cortocircuito, porque toda la corriente se iría por el amperímetro. Ahora, el voltímetro, nosotros vamos a tener que el voltímetro tiene una resistencia muy alta y por lo tanto se pone en paralelo. ¿Y por qué se pone en paralelo? Para que la corriente no pase por él. Él solo va a medir la diferencia de voltaje que va a haber en una resistencia. Si lo conectáramos en serie, la resistencia sería tan alta que no podría pasar la corriente. Esto para finalizar, lo pueden realizar en su casa, y acá hay un circuito que pueden resolver. Esto lo vamos a resolver en la sesión de ejercicios y se los dejo hasta ahí. Hasta luego, chiquillos. Tengo que hacer ahora la clase física electiva, así que espero que este video les haya servido para despejar sus dudas acerca de circuitos. Hasta luego.